Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a hacer un pequeño resumen sobre la teoría de la personalidad y teoría de la personalidad en el psicoanálisis. Para comenzar, pues vamos a hablar un poquito qué es la personalidad. Es la naturaleza psicológica o identidad personal del individuo. Tiene características centrales y periféricas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tiene manejos fundamentales y manejos secundarios. Hay características centrales, son como los rasgos característicos, fundamentales, duraderos de la persona. Y las características periféricas son las características y conductas que están sujetas pues a los cambios como las preferencias, ¿no? Tengamos en cuenta que la personalidad es estable, no cambia fácilmente con el tiempo. Y a su vez vamos a ver lo que es la psicología de la personalidad. Es un intento de describir, clasificar y explicar todos aquellos elementos constantes del funcionamiento psicológico humano. Así podemos saber a qué atenernos o a qué pensar o a qué modificar con una persona. Pero la personalidad se suele confundir con dos términos que tengamos en cuenta. Estos dos términos que son el temperamento y el carácter. Tengamos en cuenta que el temperamento es nuestra herencia biológica, representa la influencia de la naturaleza física codificada y por tanto es difícil de cambiar o modificar. Y el carácter se refiere a las características adquiridas durante nuestro crecimiento y supone ciertos grados de conformidad con normas sociales. A su vez, pues la personalidad es la conjunción del temperamento y el carácter. Es una única estructura. Puede escribirse pues como el patrón complejo de características, pues ante todo psicológicas que expresamos en toda y en cada una de nuestras acciones. Tengamos en cuenta que aquí vemos un pequeño análisis de lo que es la personalidad. Vamos a ver que la personalidad maneja tres grandes cuadros, que es la definición de la personalidad. Esta definición es la que ahorita pues acabo de decirles, una de las tantas definiciones. Ante todo, la personalidad, a su vez, tiene unas definiciones de teoría de la personalidad. Estas son, pues, lo que es la teoría psicodinámica, la teoría de los rasgos, la teoría humanista y la teoría conductual. También, a su vez, están los componentes de la personalidad, como anteriormente se los dije, que era el carácter y el temperamento. Vamos a ver aquí un poquito de lo que es esa estructura. Este cuadro se los dejo para que tengan una idea de cómo vamos a manejar este tema. Ante todo vamos a ver con el cuadro primero, que es el cuadro que vemos ahora, de qué es la definición de la personalidad, los componentes que son carácter, temperamento y las definiciones de la teoría de la personalidad. ¿Listo? Tengamos en cuenta que está la teoría psicodinámica. Esta teoría comienza a manejarse con el psicoanálisis y Sigmund Freud. Tenemos el modelo cognitivo que maneja Edward Thomas, Albert Ellis y Albert Bandura. Y tenemos la corriente también humanista existencial, que lo maneja pues la parte de la Gestalt. Aquí les dejo también un pequeño cuadro. Este cuadro podemos ver pues las teorías, los rasgos, el humanismo, el conductismo, que es como los que vamos a ver. Está pues la primera parte, que es la que nos interesa en este primer módulo, que es la teoría del psicoanálisis, con su concepto del ello, del yo, del superyo, de sus etapas del desarrollo y de la reflexión, pues la persona, cómo se ve la persona en la teoría del psicoanálisis. Pero para hablar de teorías, vamos a hablar de la teoría primaria,
que hay sobre la personalidad. Estos dos personajes que ustedes pueden ver aquí es pues Hipócrates y Galeno. Ellos en la época antigua fueron los primeros que explicaron la teoría de la personalidad. La manejaron con una teoría de los 4 temperamentos. Pues vamos a ver que los 4 temperamentos, teóricos manejaban que los temperamentos era el colérico, el melancólico, el sanguíneo y pues ante todo el flemático. Bueno, Hipócrates y Galeno, como anteriormente les decía, manejan los 4 temperamentos. Vamos a definirlos ante todo. Temperamento sanguíneo. Su humor es la sangre, se caracteriza por ser robusto, dinámico, valiente, optimista y romántico. El flemático, de corpulencia obesa, es calmado, indiferente, rutinario, siendo el humor dominante en la flema. El colérico, entre todo en esta característica, es el personaje influido por las bilis amarillas. El tipo de persona es de corpulencia esbelta, serio, de gestos firmes, mesurado, es analítico y se enoja fácilmente. Y melancólico, la bilis negra dominaba su cuerpo, a donde domina su cuerpo. Son intuitivos, temerosos y inquietos, con tendencia a la creatividad. Entonces, estos dos teóricos manejan algo muy interesante y es el hecho de que ellos crean las primeras rasgos de personalidades. Eso quiero que lo investiguen un poco más, lo lean porque es un tema muy, muy importante. Igual va a entrar en trabajos, quizzes y parcial. Vamos a ver ahora la teoría del psicoanálisis de la personalidad. Algo muy resumido. Aquí les dejo este cuadrito otra vez a donde nos habla de lo que es el psicoanálisis, su creador, por decirlo así, Sigmund Freud, y después las personas que siguen su teoría. De todo, pues vamos a ver este personaje. Ya tengamos en cuenta que Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis, tuvo muchas investigaciones sobre el impulso sexual del ser humano, el instinto sexual, bueno, toda esta parte. Y ante todo, pues su teoría del psicoanálisis nos dice que el ser humano pues maneja ante todo 3 estados. ¿Listo? Entonces tiene el estado consciente, preconsciente e inconsciente. Entonces, el consciente está formado por percepciones, pensamientos y recuerdo de lo que somos conscientes en todo momento. Rige el principio de realidad, o sea, nuestro real, lo que nosotros pensamos que es lo real. El preconsciente está constituido por pensamientos, recuerdos y aprendizaje no conscientes, a lo que podemos acceder con relativa facilidad, es decir, es esa parte en donde se nos olvida o somos autónomos, pero en algún momento llegamos a tener conciencia por qué hacemos o decimos o actuamos. El inconsciente, ante todo, es el compuesto de experiencias desagradables y peligrosas que han sido reprimidas. Rara vez acceden a la conciencia y cuando lo hacen es de forma encubierta o simbólica, pues ante todo es dinámico y se rige por el principio de placer. ¿Listo? Esta es la parte como interna de nosotros, nuestros temores, nuestras angustias, que se pueden manejar a través de pues, los impulsos de agresividad y sexualidad y tienen un camino como de desfogue que es el sueño y lo reprime también en forma simbólica. Pero después de esta parte del consciente, preconsciente, inconsciente, la personalidad en el psicoanálisis está integrada por 3 instancias psíquicas, conflictivas entre sí que determinan la vida del individuo.
En ellas son el ello, el yo y el superyo. Donde el ello es la energía psíquica, que todo que trata de satisfacer impulsos de supervivencia, de la reproducción y agresión. El mecanismo inconsciente e irracional, que desconoce toda valor y norma y se rige por principios de placer. Cuando sus objetivos son reprimidos o inalcanzables, a ellos le queda la realidad onírica o sintomática. ¿Listo? El yo de todo es la instancia racional, el idealista que surge a partir del ello. Pues ante todo esta forma por elementos conscientes e inconscientes. Su función es la conservación del individuo y la adaptación a las normas sociales del mundo externo opuestas a las impulsivas, a las pulsiones. Y sigue el superyo, que surge del yo en un proceso de interiorización de las normas sociales, en contra de sus íntimos deseos. Estas normas interiorizan son las conciencia moral, es decir, nuestra moral. Su objeto es presionar al yo y señalar cómo debería comportarse, suscitando sentimientos de culpa e inhibición en los impulsos de agresividad y sexuales. Tengamos en cuenta también que manejamos los instintos, ¿listo? Que son el eros y el tánatos. El eros está en todo, es el instinto de vida, y el tánatos es el instinto de destrucción y muerte. Y ese es como el estado de supervivencia. Aquí tenemos las etapas orales, ¿listo? Qué pena, las etapas del desarrollo, que son la oral, la anal, la fatiga, la lentencia y la pubertad. ¿Listo? Entonces este cuadro les va a ayudar mucho a entender pues esta teoría del psicoanálisis y de la personalidad. Pues ante todo, vamos a devolverlo un momentico, quiero que también profundicen en los teóricos. Acuérdense que Sigmund Freud fue la persona que dio bases, pero también tenemos a su hija que también maneja unas teorías interesantes. En los libros vamos a encontrar esta información. Este es un pequeño abrebocas para que ustedes se me motiven a estudiar, a indagar, a preguntar. Ante todo, los espero en este módulo. Y acuérdense, la responsabilidad como nosotros, como futuros profesionales, es el de aprender, indagar e investigar. Ante todo, nos vemos en el módulo 1.